Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Este, Me presento, mi nombre es Ernesto Gallego, soy director comercial de la empresa Yosa de los Mochis. Estamos muy felices por este primer webinar IOSA, titulado La importancia del uso de airadores de paletas en los cultivos de camarones y peces. Esperemos que este webinar sea el primero de muchos y que les guste. Cedo la palabra al director adjunto Flavio Barraza para que proceda con este webinar y dé la presentación pertinente al doctor. Muchas gracias, Ernesto. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes. Ver que tenemos muchos participantes en el primer webinar, como bien lo menciona el director comercial, Ernesto Gallegos. Ya tenemos gente de Ecuador, tenemos de Honduras, Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, de Estados Unidos y obviamente de México, ¿no? Para nosotros es muy importante contar con su presencia, poder llevarles un tema de interés para todos ustedes del sector acuícola, tanto camaroneros como pez. No quiero alargar mucho la presentación, sin embargo, quiero darles un breve extracto de la persona, el ponente que nos acompaña. Muchas gracias al doctor Dariano Krumenauer, es decano del programa de posgrado en acuicultura. Tiene un premio Vale CAPES de Ciencia y Sostenibilidad. Es profesor permanente del Instituto de Oceanografía en Brasil. Sin duda una persona con mucha trayectoria, con mucha capacidad, que viene el día de hoy a darnos sus puntos de vista. Aprovechemos, pongamos atención y sobre todo, todas las dudas que puedan surgir, les agradecería al final de la presentación ponerlos en nuestro chat y vamos a estar dando lectura a ellas para, en medida de lo posible, darle respuestas. Muy bien, pues le cedo la palabra al doctor Dariano. Dariano, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Yo me quedé muy contente por la invitación, por la charla. Y la idea es que hablamos un poquito sobre los sistemas de aeración, sobre la importancia de los sistemas de aeración en cultivos de camarón y también de pez. Voy a compartir la pantalla. Bueno, mi nombre entonces, como Flavio habló, mi nombre es Dariano Krumenauer, yo soy de Brasil, yo soy profesor del Instituto de Oceanografía en la Universidad Federal do Rio Grande. Nosotros estamos ubicados en el extremo sur de Brasil, cerquita del Uruguay. Y yo voy a hablar un poco despacio para que me comprendan, porque nosotros en Brasil hablamos portugués. Y por favor, si no comprenden algo, por favor, pueden poner las preguntas que después tentamos esclarecer para ustedes. Yo trabajo con sistemas de aeradores hace mucho tiempo. Nosotros en Brasil trabajamos con sistemas super intensivos, sistemas intensivos de producción de camarón. Mi especialidad es cultivos con biofloc. Y nosotros en la universidad tenemos una parceria muy grande con la empresa Trefisan de Brasil, que es el fabricante de un dispositivo de aeración. Y nosotros tenemos hecho investigación con estos dispositivos yo creo, hace más de 10 años. Y tenemos resultados muy buenos que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de aeración,
tenemos que tener en cuenta que el principal compuesto en un sistema de producción es el oxígeno disuelto. Y si nosotros hablamos en oxígeno, tenemos que tener en mente que hay una palabra muy importante que se llama capacidad de carga. La capacidad de carga simplesmente es la capacidad máxima de producción de cualquier sistema, sea un sistema de producción de camarón, un sistema de producción de pez, ou também de ganado ou outra atividade. E quando nós trabalhamos acima da capacidade de carga, podremos ter problemas no cultivo, porque nós não podemos trabalhar, temos que trabalhar sempre dentro da capacidade de carga. E cada sistema também tem uma específica capacidade de carga. Hablando especificamente de cultivo de camarão e pez, a principal limitação da capacidade de carga em um cultivo de camarão ou pez é o oxígeno disuelto. E também a principal limitação no cultivo de camarões e peixes é o oxígeno disuelto. Ou seja, o oxígeno é o parâmetro de qualidade da água mais importante. Bom, e a primeira coisa que vem em nossa cabeça quando pensamos em consumo de oxígeno é que temos camarões e os camarões necessitam de oxígeno ou pez. Pero muitas vezes não sempre temos outras fuentes que consomem este oxígeno em uma piscina de criação. Então, nesta ilustração, temos exemplo de um alimento del balanceado. Quando temos o balanceado, se nós ponemos balanceado na piscina, e temos uma grande parte deste balanceado não é consumido por los peces ou por los camarões. Também temos as fezes de los camarões. Bueno, el balanceado que no foi consumido e também as fezes vão se converter em matéria orgânica. Bueno, esta matéria orgânica é uma fonte que necessita muito oxígeno. Bueno, em geral, 10% deste balanceado se consome, 10% da fonte de oxígeno se consome por parte do camarão. E outros 90% é de outras fontes. E um dos problemas que também se consome muito oxígeno são os nitrógenos no sistema. Por quê? Porque quando temos uma parte do balanceado que não é consumido e também temos as fezes, temos os nitrogenados. Em um primeiro momento temos a amônia, depois o nitrito e depois o nitrato. Pero hoje estamos falando especificamente do oxígeno. E este balanceado não consumido e as fezes de los camarões é um ponto de consumo muito alto de oxígeno. Então, a demanda de oxígeno causada por esta alimentação está fortemente influenciada por la taxa de conversão. Por exemplo, quanto menor a taxa de conversão, menos será a demanda de oxígeno. Por outro lado, quanto maior a taxa de conversão, maior será a necessidade, a demanda de oxígeno.
o la demanda por por una aeración artificial. ¿Y cuáles son los factores que afectan los requerimientos de oxígeno en un sistema de producción? El primer factor es el tamaño del organismo. Cuanto mayor es el camarón, el pez, mayor será la necesidad de oxígeno. La calidad de la agua es un factor importante, las condiciones climáticas y también la biomasa sembrada, o sea, la densidad de siembra que estamos trabajando. Y, por último, la cantidad diaria de balanceado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo hay una tendencia natural de que si trabajamos con altas densidades de siembra. Y cuando trabajamos con una alta densidad de siembra, tenemos que ter en nuestra cabeza de que trabajamos con una gran cantidad de balanceado todos los días en el estanque de cultivo. Bueno, y una vez que tenemos una alta densidad de cultivo o también una baja densidad de cultivo, nosotros podremos tener dos situaciones en la piscina de cultivo. Esta primera situación es una situación que está más, es más común en piscinas con baja o mediana, una media densidad de siembra. Nesta situação, nós temos, e quando temos um cultivo que nós chamamos de sistemas autotróficos, ou seja, que é um sistema que é dominado por microalgas, por fitoplâncton. Neste sistema temos a seguinte variação do oxígeno. Por el dia, nós temos na água o camarão e temos microalgas. Esta microalga, chamamos também de fitoplâncton, esta microalga hace a fotossíntese e com isso temos uma incorporação de oxígeno na água. Pero, en la noche, esta mesma microalga que ao largo do dia incrementa oxígeno, en la noche, esta mesma microalga saca o oxígeno da água. E por isso temos esta diferença em la concentração de oxígeno em la água. En el dia, há uma tendência de ter uma maior saturação do oxígeno. E por la noche, uma menor saturação do oxígeno. E esta variação não é boa para o camarão. O camarão não lhe gusta que tenha uma variação. A melhor situação é que temos o que apresentamos na situação 2. A melhor situação é uma estabilidade da concentração de oxígeno disuelto em la água. Bueno, nesta situação, que essa situação só se dá em sistemas superintensivos que necessitam uma aeração 24 horas por dia. Bom, nesta situação, temos uma estabilidade da concentração de oxígeno, principalmente por los aeradores, que já vamos falar um pouquinho hoje, no dia de hoje. E temos uma diminuição nestas concentrações no momento que se põe o balanceado na água. Pero, ¿por quê? Porque há incremento no metabolismo de los camarones por la alta densidade de siembra e com isso há uma diminuição da concentração, pero não é significativa e pouco de tempo depois temos há uma tendência de la concentração de oxígeno se quedar alta outra vez. Ok? Então, temos esta situação clássica dos sistemas semi-intensivos, extensivos, e em sistemas também que há que são sistemas que há uma predominância fotoautotrófica, dominado por algas e microalgas, e temos esta situação de los sistemas intensivos e superintensivos.
Bueno, con eso tenemos que tener en mente que tenemos que trabajar con las diferentes concentraciones de oxígeno disuelto en la agua. Y la medida que nosotros trabajamos es miligrama por litro de oxígeno disuelto en la agua. La mejor concentración que necesitamos es 5 miligramas por litro de oxígeno disuelto. Entre 5 y 3 miligramas, el camarón se queda tolerable para esta concentración. O sea, el camarón tiene un desconforto, pero no está malo. Ahora, cuando tenemos concentraciones abajo de 3 miligramos por litro, el camarón se estará resistiendo a esta concentración. O sea, toda energía que el camarón tiene que usar esta energía para resistir esta baja concentración de oxígeno. Y cuando tenemos concentraciones abajo de 1 miligramo por litro, podemos tener mortalidad en la piscina. Estos números son muy, muy importantes. Tenemos que tener un buen equipamiento. El equipamiento tiene que ser confiable, ¿ok? Por eso tenemos que trabajamos. Este es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el parámetro más importante. El oxígeno es el parámetro que, si usted tiene una queda en la concentración, no tiene mucho tiempo para tomar una medida para sanear este problema. Por eso, tenemos que trabajar con oxímetros. El oxímetro tiene... aquí yo tengo dos modelos, pero en el mercado hay muchos otros modelos buenos. Y tenemos estos modelos, podemos tener la concentración por miligramos por litro y también en el percentual de saturación de este oxígeno. Bueno, ¿y cuáles son los horarios más indicados para medir niveles de oxígeno? El mínimo es durante las primeras horas de la mañana, principalmente en los sistemas que tienen la dominancia fotoautotrófica, y en las últimas horas del día. Nosotros recomendamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, y si tenemos un problema y los camarones se quedan, la concentración de camarón está en niveles intolerables. Bueno, un primero síntoma es que el camarón para de comer. Después, el camarón, o también el pez, es para la regla es la misma, el pez sube a la superficie del tanque. Aquí, en esta foto, tenemos una imagen, un ejemplo, una situación que nosotros tuvimos en Brasil, donde la concentración se quedó a 0 del oxígeno y el camarón está intentando sacar el oxígeno del aire. ¿Por qué? Porque en la agua no hay más oxígeno. También el camarón presenta natación errática y después de eso los animales más grandes comienzan a morir. Aquí tenemos la situación que yo hablé con ustedes. Usted puede mirar todos los camarones. Algunos estaban saltando de la piscina y están tentando sacar el oxígeno del aire. Una situación terrible. En este sistema, fue un sistema súper intensivo con Biofloc. En 30 minutos, sin oxígeno, los camarones se murieron todos, 100% de mortalidad. Bueno, si tenemos el problema del alto consumo de oxígeno en el tanque, tenemos que conocer las maneras de incorporar oxígeno en las piscinas. Una manera barata, pero no es muy eficiente, es los recambios de agua. ¿Por qué que yo hablo que no es muy eficiente? La verdad es eficiente para aquellos sistemas con baja densidad de siembra.
Este es muy común. Pero en el momento que nosotros pasamos a incrementar la densidad de siembra, esta solución no funciona. ¿Ok? Por eso que hoy estamos aquí para hablar de aeración artificial. ¿Qué son los aeradores? Los aeradores es un artefacto capaz de aumentar las concentraciones de oxígeno disuelto en la agua, aumentando la interfase aire-agua. ¿Por qué? Porque el aire tiene oxígeno. El oxígeno de la agua es oriundo del aire. Una vez que usted tiene un artefacto que aumenta esta interfaz, usted tiene una incorporación de oxígeno en la agua. La interferencia de transferencia de oxígeno, la capacidad de circulación del agua y la eficiencia energética. Este es el concepto básico de los aeradores. Bueno, ¿y las ventajas? ¿Cuáles las ventajas? Esto es muy importante. ¿Ok? Las ventajas de los aeradores. Brinda seguridad en la creación, ya que previene la ocurrencia de déficits de oxígeno capaz de causar la mortalidad de peces y camarones. Permite una mayor productividad al permitir el apoyo de una mayor biomasa de peces o camarones en las unidades de cultivo. Al garantizar una mejor calidad del agua, o sea, los aeradores garantizan una mejor calidad del agua. Esa es la llave del dispositivo. La aeración mejora el rendimiento productivo en los animales con ganancia de peso, conversión alimenticia, supervivencia y también con productividad. Y la aeración bien aplicada permite reducir los costos de producción, evitando pérdidas innecesarias de peces por déficit de oxígeno, aumentando así la rentabilidad de la empresa. ¿Está bien? O sea, la idea de trabajar con aeradores es aumentar la rentabilidad de la empresa. Es la principal idea. Bueno, ¿y cuáles son los principales modelos de aeradores que hoy tenemos en el mercado? Nosotros tenemos los sistemas de aire difuso y también los inyectores de aire. Estos son sistemas que son utilizados principalmente en pré-criaderos y pequeños tanques. Para tanques grandes, este sistema no es muy eficiente. Ele tiene algunos beneficios, tiene buena durabilidad, no presenta tamponamiento, tiene un buen costo-beneficio en comparación con las piedras porosas que hemos trabajado en el pasado. Y también hay una facilidad de manejo entre cosechas. Es un buen dispositivo, pero solo recomendado para pequeños tanques y también en algunos pré-criaderos. Otro modelo de aerador es el aerador de turbina. Este modelo es un modelo muy eficiente, pero se recomienda que se trabaje con uso compartido con otros modelos de aeradores. Principalmente para ayudar a la incorporación de oxígeno. Este dispositivo también es muy eficiente como aerador de emergencia. O también, si tiene una piscina profunda, este aerador puede trabajar junto con el aerador de palhetas para incrementar el oxígeno. Yo pienso que este modelo de aerador es muy importante hoy en los sistemas los sistemas intensivos, que hay muchos en México, Honduras también hay muchos. Este sistema de aerador es muy importante para trabajar junto con los aeradores de palhetas. El principio del aerador el aire es captado de la atmósfera, pasa a través de un difusor y entra en la agua en forma de finas burbujas, que luego pasa el dispositivo a través de las turbulencias creadas por la hélice del aerador. El principio es muy parecido con este inyector de aire, muy parecido.
Otro modelo de aerador que tenemos en el mercado son los aeradores de fuente. Es un aerador que é indicado para tanques pequenos e redondos. Se usted hacer una comparación con los aeradores de paletas, ele tiene una incorporación de oxígeno baja cuando comparado con los aeradores de paletas. También esse modelo de aerador ele é recomendado para piscinas com pouca profundidade, hasta 1 metro, no mais que 1 metro. Bueno, e temos os aeradores pad-wheel, que são os aeradores de palhetas. Estes são os aeradores mais utilizados na aquicultura mundial, porque são muito eficientes tanto na incorporação de oxígeno como também na destratificação de los cuerpos de água. Este aerador são aeradores triangulares. Como eu falei, são os mais utilizados na aquicultura mundial. Por quê? Porque tem uma alta taxa de transferência de oxígeno, com uma mescla eficiente de toda a profundidade da água. Também tem uma boa circulação horizontal da água e, como eu falei, são eficientes na destratificação. Este aerador que nós temos trabalhado em Brasil, os aeradores de Trevisan, que agora IOSA também está representando na América Central. Este aerador tem uma grande diferença quando comparado com os aeradores de paletas tradicionais, que é o sistema helicoidal. Este sistema favorece a circulação. ¿Por quê? Porque sempre tem uma paleta que está em contato com a água. Ou seja, se eu tenho a paleta em contato com a água, eu tenho incorporação de oxígeno 24 horas, em todo o tempo que o aerador está prendido. Se eu tenho um aerador 24 horas por dia, eu tenho uma incorporação 24 horas por dia. E com isso eu tenho uma melhor incorporação de oxígeno. Este modelo de aerador helicoidal conta com 30 paletas que são fabricadas em nylon injetado e que brindam uma alta durabilidade. Bueno, uma característica muito importante deste aerador é o movimento da água. Este aerador tem um grande movimento de água, um grande volume de água, hasta mais ou menos 70 metros. Neste vídeo, esse vídeo nós estamos em Brasil, em um sistema super intensivo de camarão. Se pode mirar o grande volume de água que se movimenta com este modelo de aerador. Este aerador que está na água é um aerador com 2 HP. E ustedes podem mirar no vídeo que tem um grande movimento na água. Bueno, outra característica desse sistema helicoidal também é a profundidade da paleta na água. Esta paleta está mais ou menos 6 centímetros e também não tem perfurações, como vocês podem mirar na foto. Se não tem perfurações, também tem uma maior resistência na água, e isso também, todas essas características, fazem com que o aerador proporcione um grande movimento na água. Então, como pode mirar outra vez, há um grande movimento de água e, consequentemente, uma grande incorporação de oxígeno. Bueno,
Se eu tenho um bom aerador, significa que eu terei uma grande incorporação de oxígeno e terei uma boa ganância. Nem sempre. De nada me adianta eu ter o melhor aerador do mundo se eu não faço uma boa disposição deste aerador em la água. Isto é muito importante. Eu posso ter o melhor aerador, pero simplesmente eu pongo em la água e não me preocupo com a disposição. Temos que se preocupar, sim, com a disposição destes aeradores. Temos diferentes disposições para recomendar para você. O mais importante é que você conheça sua piscina e que haga uma boa disposição. Um exemplo, aqui temos os aeradores em paralelo, em dois sentidos. Com isso temos uma boa circulação. Se pode mirar as burbujas em la água, em toda a piscina. Aqui um vídeo também do mesmo sistema trabalhando. Se pode mirar as burbujas cerquita de la salida de la piscina e com isso temos uma circulação quase que perfeita. E também uma foto de um sistema de produção de peixe e tilápia em Brasil, onde pode mirar os aeradores também em paralelo e eu creio que esta está melhor. Se pode mirar também as burbujas de água, e também é possível mirar, se você mira bem a piscina, é possível mirar que não há zonas muertas. Isso é muito importante. Não podemos ter zonas muertas em la água. Muito importante. Aqui também outra disposição que nós podemos ter. Depende muito do tamanho da piscina. Outra vez, se pode mirar muito bem as burbujas, o movimento da água, está muito bem. Aqui uma outra disposição também, que é uma das melhores disposições, a disposição em zigue-zague. Isto uma piscina em Brasil também. Aqui um vídeo em México, também com os aeradores Trevisan e com a disposição em zigue-zague. Você pode ver que temos uma boa circulação na água em todas as situações. Bueno, e se eu não tenho uma boa disposição de aeradores, quais problemas eu posso ter com meu criadero? Bueno, aqui um exemplo onde nós não temos uma boa circulação e temos duas situações em la piscina. Uma situação boa, com oxígeno bem, 6,1 miligramos por litro de oxígeno, está muito bem, pero em outra parte da piscina, a concentração está baixa. Um exemplo, 3,9. Pero este exemplo poderia ser menos, poderia ser 2, poderia ser 1. E também se pode mirar uma carga de matéria orgânica também. Isto não é bueno para el criadero. Aqui também temos uma piscina recubierta com geomembrana e al final del ciclo de cultivo temos uma grande carga de matéria orgânica. Aqui também outro exemplo, uma grande carga de matéria orgânica. Esto é um vetor de contaminação muito grande, muito grande. Isto temos que evitar sempre em las piscinas, seja em piscinas recubiertas ou também em piscinas de tierra. Temos que evitar este acúmulo de matéria orgânica. E a melhor maneira de não ter esta situação é
haciendo un buen dimensionamiento de los aeradores. Si usted tiene un aerador con una buena eficiencia y hace un buen dimensionamiento, seguro que usted no tiene esta situación. Bueno, otro aspecto muy importante de los aeradores es las pruebas de eficiencia. Cuando ustedes van a comprar un aerador, el fabricante tiene que fornecer la eficiencia de este aerador. Todos los fabricantes hacen sus pruebas, ¿ok? Bueno, y para nosotros conocer la eficiencia, tenemos que hacer una prueba. A partir de esa prueba, podemos saber cuántos kilos de oxígeno puede traspasar por hora, llamamos de SOT, y cuántos kilos de oxígeno puede traspasar por kilowatt, llamamos de SAI. Esto es muy importante. Bueno, para hacer esta prueba, tenemos que conocer las propiedades físicas, químicas y biológicas de la agua, también el tamaño, formato y número de paletas, velocidad de giro, diâmetro y profundidad de inmersión del impulsor y tamaño y forma del vivero, de la piscina del cultivo. Este es un ejemplo de lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el aerador en la agua, una piscina. La piscina es recomendable que tenga 20 metros cúbicos de agua o cuadrados. Nosotros trabajamos con bisulfito de sódio para bajar el oxígeno y también tenemos un catalizador para bajar el oxígeno rápido. Entonces tenemos que bajar rápido, prendemos el aerador, tenemos un oxímetro para mirar si bajó hasta 0. Cuando llega a 0 el oxígeno disuelto en la agua, nosotros prendemos el aerador. Y con eso tenemos el número mágico que nosotros hablamos del SOT y del SAI. Aquí un ejemplo de las pruebas de eficiencia de los aeradores Trevisan. Tenemos los aeradores de paz turbo, paz alternadas, solamente paz. Aquí, nestas pruebas, nosotros hacemos una comparación con los diferentes modelos que son fabricados por Trevisan y también con un aerador de la competencia. Otra cosa muy importante, los aeradores son más eficientes siempre en la agua salada. ¿Por qué? Porque en la agua dulce, ¿no? Los aeradores son menos eficientes por la saturación del oxígeno, que es diferente cuando tenemos sal en la agua, ¿ok? Entonces, siempre los aeradores son más eficientes en agua salada. Geralmente, los fabricantes tienen los números de SOT y SAI para agua dulce y para agua salada. Este ejemplo, nesta ilustración, ustedes pueden mirar que tenemos los números de la agua dulce y los números de la agua salada, y siempre en la agua salada los aeradores tienen una mejor eficiencia. Bueno, con las pruebas que nosotros hacemos de los aeradores en la universidad en Brasil, los resultados observados en las pruebas, los aeradores de paletas mostraron una superioridad os aeradores de paletas helicoidales mostraram uma superioridade sobre o aerador de paletas tradicional. O valor de SOT registrado foi superior al 50% quando comparado com o aerador tradicional, superior al 50% tanto em água dulce como em água salada. Ou seja, em nossas pruebas, nosotros probamos de que los aeradores de paletas helicoidal son superiores al modelo de paleta tradicional.
casi terminando, algunas recomendaciones muy importantes para los productores. Siempre preferir dispositivos con alta tasa de transferencia de oxígeno y bajo consumo de energía. Ese es lo ideal, porque usted tiene una mejor ganancia por el dispositivo y también un bajo costo en la energía, que es un costo muy importante de producción. Nem sempre o preço mais baixo a pagar é o melhor critério para elegir um dispositivo em particular. Às vezes merece a pena investir um pouco mais para garantizar a qualidade de los aeradores. E também preferir 2 ou mais aeradores com menor potência por estanque para evitar a possibilidade de quedar-se sem oxígeno por completo se o único dispositivo existente se rompe. Esta situação é para aquelas piscinas pequenas que têm 1 ou 2, que necessitam poucos HPs. Bueno, me gostaria outra vez agradecer por la invitação de Flávio, Alfredo, de Yosa. Aqui tem mi correio, se necessita, tem alguma dúvida, eu estou disponível para las preguntas. Y muchas gracias por todo. Yo creo que ahora Ernesto tiene una pequeña presentación, porque Ernesto, ellos hicieron una prueba en México, comparando también los diferentes modelos de aeradores. Como bien dice nuestro amigo Dariano, voy a presentar unas pequeñas diapositivas de lo que fue una comparación. Bueno, aquí comenzamos con la presentación. Esta presentación es en base a una prueba que se hizo con un cliente aquí en México, donde se compararon la eficiencia de 2 tipos de aeradores en 2 estanques. En el estanque número 5 de esa granja había aeradores Trevisan, y en el estanque número 7 también de esta granja había otro tipo de aeradores. Esos estanques eran de un cuarto de hectárea, y en cada estanque se sembraron 400 camarones por metro cuadrado, ¿no? Y tenía una proyección de biomasa final de 10 a 12 toneladas. La prueba se hizo por 22 días. En el estanque de engorda número 5 es la que tiene la raya azul, y el estanque de engorda número 7 es la que tiene la raya naranja. Y podemos ver siempre que los valores de oxígeno y los rangos de oxígeno en el estanque número 5, donde estaban los aeradores Yosa de paletas, Trevisan Yosa de paletas helicoidales, pues siempre fue superior la capacidad de oxígeno en ese estanque durante día con día. Si bien podemos ver que así como bajaba el oxígeno en el otro estanque, también bajaba, pero siempre en el estanque número 5 también bajaba, pero siempre con la misma proporción, ¿no? De siempre estar arriba en la oxigenación. Y así pasaron los 22 días. También vemos que cargábamos más biomasa. La línea punteada refleja la biomasa de cada estanque, y a pesar de que cargábamos más biomasa, teníamos más oxigenación. Y es importante destacar que el aerador helicoidal Yosa Trevisan es de paletas helicoidales y es de 2 HP, a comparación del que estaba en el estanque número 7, que era de 3 HP, o sea que teníamos menor caballaje por aerador con mucho más eficiencia. Bueno, esto porque los resultados que nos dio nuestro cliente en base a la comparativa es que el gasto de amperaje en el aerador de Yosa Trevisan es de 2.7, en la competencia es de 3.7.
y por caballo de fuerza, el aerador helicoidal genera de 600 a 600 kilogramos a 650 kilogramos de biomasa, a comparación de la competencia, que es de 400 kilogramos de biomasa por HP. Quiere decir que tenemos una capacidad de carga de oxígeno mucho mayor con menor HP, y esto se reduce totalmente al costo en el proceso de aireación, el costo de energía eléctrica. Con el menor amperaje, pues tenemos un menor costo. En esta granja era alrededor de 1,000 pesos en la tarifa, eso es promediada, alrededor de $50. Es decir, si hicieran un cambio de 100 equipos, pues, mensualmente se están ahorrando 100,000 pesos. Si son en dólares, pues son $5,000, ¿no? Y esto es en base a la prueba comparativa que se hizo. Y es por eso que nosotros estamos manejando el airador Trevisan con paletas helicoidales. Como bien dijo el doctor Ariano, a pesar de que también tiene mucho mayor flujo de corriente, de movimiento para mover las materias orgánicas, también puede alzar o levantar más alto la burbuja de agua para que se impregne de oxígeno y pueda esto ser transferido al estanque. Pues por mi parte sería todo. Podemos pasar a la sesión o a la parte de preguntas y respuestas. Pues doy pie ya de hacer ahora el uso para hacer la sesión de preguntas y respuestas, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Muy bien, por ahí Odair Portín hace una pregunta, dice, ¿cuántos HP por hectárea utilizan aproximadamente según la densidad de siembra? Ok. Buena pregunta, Odair. Geralmente, para pez, trabalhamos em Brasília com 4.500 a 5.000 quilos de pez por hectare. E para camarão, entre 450 a 500 quilos por hectare. Mais ou menos esta lá, nós trabalhamos em Brasil com este modelo de aeradores. Muy bien. Hay otra pregunta anónima, dice, ¿qué tan eficiente puede ser un aireador de paleta alimentado por energía solar? Se é possível, tem que fazer o cálculo de quilowatts, pero se é possível fazer com energia solar. Em Brasil temos algumas, chamamos usinas solares que regalam energia para as fincas. Isso sim é possível. Me gustaría contestar esas dos preguntas. Bueno, en la comparativa con las diapositivas que presenté hace un momento, pudimos comprobar la capacidad que tiene cada airador Trevisan o cada airador IOSA en los cultivos de camarón, ¿no? Cada HP de cada airador era para 650 kilogramos de biomasa. Estamos hablando de 1,300 kilogramos de biomasa de camarón por airador. Entonces, si tú como productor, tú como biólogo, tienes un estimado de una proyección de 10,000 toneladas, pues es necesario dividir las 10,000 toneladas, los 10,000 kilos, entre 1,300 kilogramos de biomasa que te va a dar de capacidad cada airador. Esto quiere decir que se ocupan para producir eso 7.6 airadores, 8 airadores, ¿no? Para producir esas de 10 a 12 toneladas. Bueno, de 10 toneladas. Eso espero que resuelva su pregunta. Esto en caso del camarón.
como empresa fabricante de equipos acuícolas, nosotros nos hemos enfocado siempre en tratar de innovar. Hace algunos años hicimos una prueba con un aerador eléctrico que sí había en el mercado, lo trajimos, vamos a innovarlo, vamos a mejorar. Llegó el aerador, nos dimos cuenta de que, bueno, como todos sabemos, las necesidades básicas del oxígeno en el cultivo acuícola, en un cultivo extensivo o cuando más se necesita es en la noche, y es básicamente trabajar toda la noche cuando ya no hay fotosíntesis, porque si bien sabemos lo que es zooplancton, fitoplancton, todo eso durante el día producen oxígeno, y durante la noche se convierten en consumidores de oxígeno. Entonces, los aeradores básicamente, la mayoría de los cultivos, si no es un cultivo hiperintensivo, donde hay una carga muy grande de camarón, pues si no es así, normalmente se trabajan en la noche. Un aerador solar, para que trabaje toda la noche, que son de 7, 8 horas, hasta 9 horas, cuando no hay sol, pues ocupa una capacidad de captación de energía muy grande, un banco de captación de energía muy grande. Eso se reduce a muchas baterías, a X cantidad de baterías. Nosotros logramos hacer trabajar un aerador solar en 4 o 5 horas, pero para sacarlo al mercado sabemos que es arriba de 8 horas, entonces si hay en el mercado, va a ver quién lo va a sacar. Esperemos ser nosotros los que saquemos el aerador, el mejor aerador para que trabaje de esa manera, y pues posiblemente sí va a haber uno, y esperemos que sea IOSA Trevisan. No me queda más que agradecer. Ya tenemos pasado de la hora que estaba proyectado para este tema, este webinar. Lo vuelvo a repetir, me da mucho gusto tenerlos a todos los participantes, a todos los que nos hicieron el favor. Sabemos que en otras localidades el horario pues ya es noche, ya se disponen a descansar. Sin embargo, hemos tenido una buena participación, muy constante. El tema sin duda es singular, es de interés, y bueno, de eso se trata, ¿no? Para nosotros ha sido un nuevo comienzo en este tema de webinars. Creo que podemos continuar. Al finalizar esta sesión va a haber una sesión de encuesta. Les agradecería que nos apoyen lo más sinceros posibles, y que próximamente tengamos algo más adelante para ustedes. Ernesto, Dariano, a nombre de IOSA, queremos hacer partícipe y hacerte una entrega de un reconocimiento virtual. ¿No, Ernesto? ¿Algunas palabras para el doctor Dariano? Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor Dariano, por su importante participación. Pues el primer webinar, como dijo Flavio, el primer webinar de IOSA, y eres tu parte te agradecemos demasiado. Muchas gracias, y que sean muchos más, que no sea el primero. Estamos muy emocionados por este webinar, y lo vamos a seguir haciendo. Crean que lo vamos a seguir haciendo, y vamos a traer temas de interés para ustedes, para los espectadores, para los productores, para los de las universidades, para los comercializadores, para los proveedores, para todos ustedes. Y pues saben que IOSA es una empresa pues que tiene bastantes equipos líderes, y en base a todos esos equipos en que participan en cada proceso, vamos a hacer un webinar. Y muchas gracias, doctor Dariano. Bien merecido. Muchas gracias a usted, Ernesto, Flávio. Como yo hablé en el comienzo, yo me quedé muy contente por la invitación. Yo te conocí personalmente en Ecuador, Ernesto, y bueno, que sea la primera de muchas, y siempre que necesitas, por favor, me llame, que con mucho gusto yo estaré presente. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias a los participantes. Estén pendientes, porque próximamente mandaremos ahí alguna otra invitación para otro siguiente webinar, ¿por qué no?
Muy bien. De parte de la dirección general del señor Antonio Ochoa Barraza, está con nosotros como participante más también, que sin duda sin su apoyo en la comunidad de aquí de Llosa, la comunidad acuícola, es para nosotros un honor poder participar en este tipo de temas de interés. Como lo repito de nuevo, va a ser un placer volver a estar con ustedes. Reciban un fuerte, un caluroso abrazo a todos los participantes de México, Ecuador, Honduras, Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, que nos hicieron el favor de acompañarnos. Me reitero, estamos a la orden. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Diosa, siempre tu mejor opción, recuerden eso.